El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora Presidenta, hemos recibido los siguientes documentos para la sesión de esta fecha. En primer término, tenemos la excusa del diputado señor Celis, que por temas postergables no pudo asistir, pero asiste en su representación y con el reemplazo respectivo, el diputado señor Bernardo Berger. Hemos recibido también, mediante correo electrónico, la confirmación de la asistencia del señor Ignacio García Huidobro, superintendente de Salud, como también del Colegio Médico. Confirma su asistencia la doctora Isquia Siches, presidenta del colegio, acompañada del doctor Enrique Barilari, como también de Daniela Zúñiga, jefa de comunicaciones. La Fundación Valídame ha hecho llegar 3 oficios, mediante los cuales, mediante oficio número 64, expone la situación de un representado de la Fundación, el señor Francisco Gaona, y ellos destacan en ese punto la participación del doctor Gustavo Roll, médico reumatólogo, quien en la misma fecha acredita agravamiento de su paciente para posteriormente, como médico interconsultor, certifica lo contrario. También oficio 71 de la misma fundación, en los cuales remiten listado de 15 casos emblemáticos de la fundación sobre rechazo de pensión de invalidez, como también mediante oficio 70, acompañan un conjunto de presentaciones que han hecho desde el año 2014 a la fecha a distintas autoridades nacionales, incluso algunos organismos internacionales, respecto a el control de siniestralidad. La Asociación de Aseguradores de Chile responde a consulta hecha por la Comisión referida a datos estadísticos que permitan determinar el porcentaje de casos en que las instituciones de salud provisional, habiendo solicitado a las comisiones de medicina preventiva la declaración de invalidez de un paciente que se encuentra con licencia médica, ha rechazado en forma paralela el pago de dichos instrumentos mediante licencia médica. Asimismo, se solicita informar los porcentajes de apelaciones deducidas en esos casos, tanto por los afectados como por las instituciones de salud provisional respectivas. La Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones de Chile solicita, como lo hizo en la oportunidad en que ellos fueron invitados y se excusó, pero al mismo tiempo solicitaron y ahora reiteran una nueva fecha para poder asistir frente a esta comisión investigadora en relación con su mandato. La señora Paola Fernández, ya es médico veterinaria, ella solicita, ella ya había hecho antes una presentación exponiendo su caso, también relacionado con una pensión de invalidez que tenía distintos tipos de dificultades para obtenerla. Solicita que su abogado, el señor Matías Hernández, pueda exponer ante la comisión su caso por pensión de invalidez, como también la señora Fernández acompaña una sentencia que acoge su recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones. Esta señora, en el fondo, el recurso de protección lo que dice es que si le rechazan la pensión de invalidez por el hecho de que no había sido sometida a una intervención de prótesis de cadera, la Corte de Apelaciones concluye definitivamente que lo que corresponde es que el organismo que rechaza debía haberla derivado al servicio de salud pertinente para los efectos de que le presten esa operación o bien le hagan una evaluación respecto a si corresponde o no corresponde que esta operación se lleve a cabo. Tenemos también un oficio de la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones nos acompaña un oficio y resolución de la Fiscalía Nacional Económica respecto a una denuncia de Fundación Valídame ante la misma entidad. En esta oportunidad, la Fiscalía Nacional Económica resuelve desestimar la denuncia por control de siniestralidad, más antecedentes están en el documento. La señora Aida Pinto Caldames, ella al principio de la vigencia de la comisión había solicitado ser escuchada también por un tema de solicitud de pensión de invalidez y ella reitera ser recibida por la comisión. En su oportunidad se acordó que cuando corresponda se le iba a recibir. Nosotros vamos a hacer un pequeño listado, tenemos 3 personas que han solicitado para remitirse a la presidenta para que los considere. Y finalmente, oficios de la Superintendencia de Pensiones que corresponde a oficios 12 y 16 de la comisión. Estos se recibieron en la sesión pasada, una vez que la sesión se había iniciado. Se distribuyeron copias, pero no se había dado cuenta, ahora cumplimos con la formalidad. Perfecto. Nada más, señora presidenta. Terminada la cuenta, quería consultar si es que tienen alguna palabra los diputados o diputadas sobre la cuenta dada. Diputado Barros. Gracias, presidente. No, más que de la cuenta, me gustaría si la Secretaría me puede
dar un correo electrónico a efectos de poder incorporar información relevante y para efectos de no estar con papeles permanentemente. Perfecto. Para yo poder anotar, nada más, gracias. No sé si hay otro diputado. Yo al menos quería referirme sobre el oficio, uno de los oficios que fueron ingresados y que tiene que ver con el rol y la participación del doctor Gustavo Roll como médico en el caso del señor Francisco Gaona. A mí me parece muy preocupante y creo que también puede ser importante para las presentaciones que vienen poder conocer este caso. Se trata de, este médico, que es un médico reumatólogo, él acreditó el agravamiento, la situación agravada en que estaba el paciente, con anterioridad a que empezara el trámite de pensión de invalidez, y luego participó en el proceso del trámite y la definición posterior de si es que era una enfermedad que tenía en el fondo que acogerse a la pensión de invalidez o no, y él participa como médico interconsultor. Y ahí, en el fondo, se contradice totalmente con su primera opinión. Eso me parece que es sumamente preocupante. De todas formas, lo que les quería señalar al resto de los diputados que este oficio está en sus correos electrónicos, va a ser enviado. Va a ser enviado para que lo puedan revisar, pero me parece muy grave en el fondo esta situación y creo que también se lo podríamos enviar o darle a conocer al Colegio Médico, al Superintendente de Salud, quienes están presentes hoy día. Se lo podemos hacer llegar también para que conozcan este caso y también puedan tener esta información, pero al menos me parece del todo grave, ¿cierto? Para ya pasar al objeto de esta sesión, teníamos como invitados al Colegio Médico, a la doctora Isquia Siches, que es presidenta del Colegio Médico, al doctor Enrique Barilari, a la señora Daniela Zúñiga, que es jefa de comunicaciones, y también a la Superintendencia de Salud, el señor Ignacio García Huidobro Honorato, quien es Superintendente de Salud, así que le damos la bienvenida a todos los presentes y le damos la palabra al Colegio Médico para que puedan presentar. Antes, a lo mejor, decir cuáles son las razones por las que invitamos a quienes están presentes. Nosotros, en realidad, el objetivo es esta comisión investigadora revisa el tema de las pensiones de invalidez, como es el procedimiento y las irregularidades que nos hemos estado dando cuenta durante el transcurso de esta investigación, y en particular nos interesaba ver el rol de las comisiones médicas, de los médicos interconsultores en particular. Bueno, este caso también da muestra de ello. Nosotros acá también nos enteramos, en el fondo, que esta figura de médico interconsultor también no es una persona que es, o al menos a nosotros nos entra la duda si tiene la total imparcialidad en su definición, puesto que tiene un contrato de por medio con la AFP, quienes son quienes contratan también a quienes desarrollan estas actividades. Y por otro lado, también nos interesaba saber qué es lo que sucedía en el periodo intermedio, en que aquellos pacientes que están y que están con licencias médicas actualmente y quieren poder acceder a una pensión de invalidez, y en ese periodo intermedio hay una suerte como de deámbulo que no hay claridad, ¿cierto? Muchos de ellos se les niega la licencia médica por parte de la ISAPRE solicita que se pueda decidir si es que tienen o no pensión de invalidez, y por lo tanto en ese periodo la verdad es que no están sin dinero para poder sobrevivir. Y queríamos saber qué es lo que sucede con el rol de la fiscalización en esa materia, qué es lo que está pasando. Así que esos son dos ámbitos, pero si tienen otro ámbito más que quieren aportarnos a la discusión, bienvenido sea. Así que le dejo la palabra a la doctora Isquia. Muy buenos días a todos los diputados y diputadas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una materia de suma relevancia. Como ustedes comprenderán, los médicos y médicas en el país se correlacionan habitualmente con el reposo de sus pacientes, con las definiciones en torno a su estado de salud o enfermedad, además con las presiones que incorpora el propio sistema sanitario, cuando muchas de las respuestas médicas, las cirugías o los procedimientos
elementos que podrían permitir que un proceso de invalidez transitoria permitiera recuperar el estado de salud para poder volver a incorporarse a las situaciones laborales, se ven postergadas con peores resultados sanitarios, evolucionando muchas veces a la incapacidad de forma permanente y definitivamente requiriéndola. Es por eso que el día de hoy yo le he pedido al doctor Enrique Barilari que me acompañe. Él es magíster en salud pública, tiene una mención en epidemiología y además él participa como contralor del COMPIN, pero él viene con un rol desde el Colegio Médico mirando con ojos también críticos de cómo funciona este sistema. Solamente de modo de introducción, nosotros vamos a mostrar algunos datos que son los que más nos llaman la atención de cómo se ha comportado el sistema de pensiones e invalidez y cómo ocurren estos distintos sistemas, tanto nosotros como médicos, con una visión bastante autocrítica del rol y de los conflictos de interés que podemos tener, como también cómo funciona tanto el sistema de pensiones propiamente tal, las licencias y obviamente otros sistemas de financiamiento que muchas veces disputan cuando ocurre esto, como por ejemplo las mutualidades. Lo que sí queda en evidencia que estos sistemas en general están mucho más enfocados hoy sus energías en poder fiscalizar y poder identificar a aquellas personas que no cumplan con todas las condiciones o intentando reducir las tasas de siniestralidad, mirando o sin entender que aquí hay un rol que debería ser que estas entidades estuvieran intentando proteger y efectivamente otorgar los recursos a las personas cuando caen en situación de incapacidad, y lamentablemente eso se ve a lo largo de todo el sistema, en los distintos sistemas de financiamiento. El doctor nos va a mostrar algunas cifras al respecto y en ese sentido esperamos que también podamos avanzar como país en tener alguna figura que permita que los pacientes que inician estos trámites, ya sea de tramitación de sus licencias o de sus pensiones, puedan tener una contraparte mucho más fuerte de lo que tiene hoy día, ya sea una figura de defensor del paciente, como ocurre en otros países, porque pensar que nuestros pacientes se van a enfrentar frente al bufete de abogados de las mutuales o de las pensiones, con las herramientas, con la burocracia, y ustedes han visto lo que trae la ley 3500, lo difícil que es comprender que un ciudadano lo pueda hacer, es bastante cuesta arriba y vemos que hay un periodo de exposición amplio. Como también nosotros esperamos que la Superintendencia de Pensiones y de Salud esté haciendo una fiscalización activa para que los conflictos de interés en donde estas entidades aseguradoras o de pensiones intenten tener personas con intereses que no es de cumplir su rol de COMPIN o de contralor, sino más bien reducir los costos o dar un trámite muy facilitado y acortado a algunas empresas en particular, es algo que ya sea de forma estadística, con los datos y la informatización que existen en el sistema, deberían estar investigando puntualmente cada vez que una ISAPRE, por ejemplo, tiene un rechazo de un 100% o una aceptación de lo que dice dicha ISAPRE en alguno de los contralores. Eso hay que lograr identificarlo porque son espacios de vulneración en que hoy día el sistema, como está montado, no permite observarlo y existen sospechas de que nosotros no podemos traer aquí los antecedentes formales de las acusaciones si no hubiéramos iniciado las acciones legales, pero de que hay demasiada vulnerabilidad del sistema y que lamentablemente esos conflictos de interés podrían existir, y lo digo muy lamentablemente porque obviamente nosotros representamos al gremio médico y esperaríamos que por ninguna remuneración o por ningún estímulo monetario ni cercanía a alguna de las ISAPRES, aseguradoras, mutualidades, existiera un incentivo. Y ahí traemos algunas otras propuestas, además del defensor de los pacientes, poder tener un espacio pensado para identificar las causas de incapacidad que sean laborales, donde en Chile parece que nadie se enferma por causa del trabajo y en donde algo tiene que
hacernos llamar la atención también de poder identificar en este proceso donde los médicos no podemos dar estas licencias por causa laboral, alguien que esté activamente identificando cuáles son los raíces laborales, como también postergaciones por edades que nos va a contar el doctor. Y por último, para incluir quizá otro último tema que no está incluido en esta investigación, pero que también me gustaría que los diputados y diputadas estuvieran en conocimiento, hemos tenido distintas denuncias y yo le quiero dejar una copia de una carta de un caso en particular de lo que ocurre cuando nuestros pacientes entran en periodo de vejez y llegan a periodo de interdicción, donde el sistema en que las familias pueden cobrar los recursos de las pensiones, aunque sean por edad o por invalidez, se vuelve de una burocracia muy compleja, postergando la entrega de recursos que pertenecen a los trabajadores y que finalmente nos demuestran nuevamente cómo el sistema, para algunas cosas, que es cuando se entregan los beneficios, la burocracia funciona a la perfección. Pero cuando estos son para entrega de los pacientes, no existen ni mecanismos de protección a ellos, ni alguien que esté velando porque efectivamente eso se dé. Y cuando existe periodo de interdicción, son nuestros familiares, que también tienen una sobrecarga mayúscula, las que además no cuentan con los recursos para ellos, y les voy a dejar una copia de uno de los casos para poder ejemplificar cómo pueden transitar 2 o 3 años aquellos que son cuidadores de adultos mayores o de pacientes que son pensionados y que deberían tener acceso a su justa pago por sus pensiones, ya sea de invalidez o no. Voy a dejar al doctor para que nos pueda mostrar los datos que a nosotros nos llamaron más la atención. Y sobre el caso inicial que nos habían preguntado, sobre el conflicto de interés, nosotros reconocemos que efectivamente podría existir un conflicto de interés con el pago directo. Nos gustaría, tal como en el tema de licencias, nos parece que uno no puede hacer un balance completo de que todos los médicos que tienen que reciben remuneración directamente por las AFP, ya sea por el modo de financiamiento, pueden tener un conflicto evidente, pero quizá hay que encontrar otro mecanismo de pago que pueda liberar esa vinculación, pensando en también dinámicas mucho más transparentes y también lo que tienen que vivir los pacientes cuando son efectivamente financiados por ellos. Así que, doctor. Buenos días, señoras y señores diputados. Me tocó asistir a una comisión de salud hace algo como 6 años atrás, donde se planteó una propuesta de FONASA de reestructurar totalmente el sistema de licencias médicas, y es un gran tema el de la administración de la seguridad social. Pero la problematización de fondo, cuando se trata ahora de la parte más delicada y quizás cruel del sistema, queremos relacionarla con el desafío de la salud en general. Es decir, el desafío en general es que la discapacidad va creciendo, digamos, por la carga de enfermedad y secuelas incapacitantes, y es una oportunidad de estar acá para resaltar aquellos aportes que puede hacer un colegio profesional. Nosotros tenemos, como menciono, según un informe de la OMS y Banco Mundial del 2011, en el mundo un 15% de la población afectada por discapacidad. Esto, si lo comparamos como tendencia con los años 70, la OMS había en ese momento en su estudio detectado un 10%. Estamos hablando de un aumento de un 50% de la carga de discapacidad. La parte severa es ese 3,8%, pero son esos casi 1.000 millones de habitantes. El 3,8% de la severidad probablemente se traduce por fenómenos ya de invalidez. Cuando hablamos de discapacidad, en inglés, discapacidad es disability y cubre
tanto lo que nosotros entendemos por discapacidad como lo que se entiende por invalidez. Entonces ahí en inglés se habla de disability pensions. O sea, ahí hay que entender de que estamos en un campo que está en definición a nivel internacional y la seguridad social es el eje, digamos, para enfrentar estos temas cuando ya está la salud llegando tarde. Bueno, de nuevo, esta presentación intentará relacionar por indicadores que son aproximaciones para saber, como no hay estadísticas de cuál es el perfil de riesgo de manifestación de la discapacidad y la invalidez, nos tenemos que aproximar por perfiles de morbilidad y perfiles de mortalidad prematura para entender lo que pasa en este escenario. La seguridad social es la que interviene entonces, como dije, para prevenir, ¿no es cierto?, las consecuencias de llegar tarde. Y en etapa de madurez del sistema FP, vemos que todavía estamos enfrentando problemas de desprotección social, discriminación económica y de género, y también problemas para cumplir con el objetivo de desarrollo sustentable del 2030 en cuanto a discapacidad. Bueno, aquí traje unos datos muy brevemente para mostrar un perfil de morbilidad a partir de licencias médicas, es decir, personas que acceden al subsidio de incapacidad laboral por incapacidad temporal. Y vemos que las causas mentales ocupan ahí el 33%. Esto es una muestra, pero es de cerca de 20.000 casos, ¿ya? Y después la osteomuscular ocupan un 22%. Podríamos preguntarnos si la gente acude a un trámite de invalidez por estas causas. Y curiosamente no es generalmente por estas causas que acuden, ¿ya? Entonces mirémoslo por el lado de la mortalidad prematura. La mortalidad prematura aquí se expresa en edad de trabajar, digamos, población económicamente activa hasta los 65 años, los años de defunción previo a cumplir esa edad son los años de vida potencialmente perdidos, de 15 a 64. Ahora vemos las desagregaciones por sexo que muestran que esto es muy pronunciado en hombres en términos de mortalidad prematura y bastante menos en mujeres. Y si comparamos el 2004 con el 2014, vemos que hay un progreso en el descenso aproximadamente para ambos sexos, digamos, vemos ahí de cerca de un 30% posiblemente, pero si lo vemos por desagregación de categorías sociales que son los empleadores, empleados, cuenta propia y obrero, vemos que entre cuenta propia y obrero se sacan, digamos, la parte del león de la mortalidad prematura. Los obreros incluso quedan prácticamente estagnados en los niveles entre el 2004 y 2014 de mortalidad prematura, y la gradiente entre ambos extremos de esta distribución por categoría social tiende a aumentar en esta distribución. Esa es más o menos la expresión en el tiempo de lo que está ocurriendo. Es curioso que la carga de mortalidad prematura disminuya, pero la inequidad tiende a aumentar. Eso algo tiene que ver con nuestro sistema de seguridad social probablemente. Y en las causas, para aproximarse también a lo que estamos atendiendo como invalidez, la principal causa es trauma. Pero ojo, cuando hablamos de trauma, una parte de ello se traslada a la seguridad laboral, ¿ya? En salud, que cubre aquello que tiene que ver con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y por lo tanto, no lo vamos a encontrar necesariamente el trauma en una dimensión tan importante en los trámites de invalidez, porque pasan algunos por el ISL y las mutualidades. Pero ahí está el cáncer circulatorio que ustedes no vieron en el perfil de morbilidad, o lo vieron muy reducido, y eso probablemente es lo principal en términos de trámite de invalidez. La gradiente, evidentemente, yo diría que como observación, las gradientes son más pronunciadas
en aquellas causas que son más evitables. Entonces eso nos debiera hacer pensar qué es lo que estamos haciendo para que las inequidades se reduzcan, si son las más evitables las causas de esas inequidades. Ahora, cuando atendemos desde el punto de vista de la seguridad social, nos tenemos que preocupar de cuánto llegamos en términos de cobertura. Entonces, como tenemos un sistema contributivo, tenemos que plantearnos, la evolución es más o menos estable en el tiempo y hay cerca de un 25% aproximadamente en 2015 que no está teniendo una cobertura previsional, aparentemente, y ello es más marcado en los grupos de 60 y más años, porque ahí ven en rojo el círculo que en adultos mayores prácticamente, o sea, antes de los adultos mayores, el 36,5% tiene cobertura previsional. O sea, cuando más necesitan la pensión de invalidez, menos tienen cobertura del derecho. Ahora, en tipos de empleo, asalariado versus no asalariado, vemos la tendencia que también es estable en el tiempo, pero esto va a cambiar porque probablemente los trabajadores informales van a entrar a tener derecho que hasta ahora no estaba muy claro. Desde el 2008 han ido ingresando con la reforma previsional, pero los independientes están en un limbo, con un 23% de cobertura. Sigo. De nuevo aquí, el vacío de cobertura o la evasión de cotizaciones, estos son datos de CACEN, más marcado, por cierto, en las edades avanzadas. Es decir, más se precariza el empleo por la edad, más problemas de cobertura y más, por lo tanto, barreras, y voy yo señalando una tras otra, barreras de entrada al sistema de seguridad social en cuanto a invalidez. Y duplicamos la cifra en 60 y más de evasión de cotización. La Superintendencia de Pensiones ha sumado cuánto es la evasión de cotizaciones en el periodo, digamos, del sistema de AFP, y es casi 6.000 millones de dólares según el informe del 2018 disponible en su web. ¿Ya? Es una suma gigantesca, 6.000 millones de dólares. Y eso nunca se va a recuperar como lagunas, digamos, porque no cotizaron los empleadores simplemente. Y veamos las pensiones de invalidez y pensión básica solidaria que se dan hoy día, según la CACEN en Chile. ¿Cuánto cubren? ¿Cuánto cubre la invalidez de la población adulta en edad de trabajar? El 0,9%. Esa es una de las cifras más bajas del mundo. ¿Ya? Tenemos una población que tiende a envejecer, digamos, o a aumentar su esperanza de vida. Por lo tanto, tenemos que sospechar, digamos, de que esa cifra no debiera ser tan baja. Y si la comparamos con la OCDE, ¿no es cierto?, la OECD, en el 2016 la OECD tenía un 5.1%, incluyendo a Chile, que baja el promedio, digamos, de esta cobertura de pensión de invalidez. 5.1. Ahora, si la comparamos con 0,9, son una diferencia de 6 veces. La OCDE respecto a Chile. Ahora, desde el 2008 ingresan las pensiones básicas solidarias de invalidez y eso eleva a un 2.3 más o menos por ciento de la población que accede a una pensión. Y la diferencia no es tan alta. Ahora, la tendencia, ahí vemos, según la OCDE, de lo que se expresa en distintos conglomerados de países, como la Unión Europea, México, Chile y la OCDE en general. Y esto es partiendo del 2008 como 100%, y Chile aumenta drásticamente, no es por la crisis de subprime, digamos, que aumentan los pensionamientos, es porque hubo una reforma. ¿Ya? Y la reforma introdujo el pilar solidario y la pensión básica solidaria, y eso aumentó prácticamente al triple
los pensionamientos, pero curiosamente eso después tiende a disminuir. Es decir, en vez de mantenerse como en los otros grupos de países estable, tiende a disminuir. Y hay que prestarle atención a eso porque la invalidez, cuando la carga de enfermedad está presente y la discapacidad, hemos estado viendo que se incrementa porque el pensionamiento disminuye. ¿Ya? Llama la atención. Bueno, ¿y cómo disminuye ese pensionamiento? Aquí hay una distribución por AFPs, ¿se escucha bien? Y las AFPs tienen un comportamiento heterogéneo. Es decir, aquí hicimos un ejercicio de dividir por 2 tramos de edad. Antes de los 60 años y de 60 hasta los 65, a sabiendas de que hay un desconocimiento sideral en todos los organismos reguladores de que las mujeres tienen derecho a jubilar por invalidez hasta los 65 años. Si uno pregunta alrededor de los que ejercen Contraloría, por ejemplo, y los médicos tratantes, no tienen la menor idea. Por lo tanto, no mandan a hacer trámite de invalidez, por lo tanto, los contralores rechazan la licencia aduciendo que la persona ya tiene un reposo prolongado y no tiene derecho a invalidez. ¿Ya? Y fíjense lo que pasa, además, es que si tenemos una AFP modelo que tiene un 50% de distribución entre hombres y mujeres en todas las edades, ¿ya? En el tramo antes de los 60 y después de los 60, entonces ¿por qué la AFP Provida, la más grande aquí, tiene una distribución absolutamente anómala, que es 42% en mujeres antes de los 60 y 9% después de los 60? O sea, es decir, está ocurriendo de que 1 de cada 5 mujeres probablemente no accede a pensión de invalidez en Provida. Así de sencillo. Después de los 60 años, quiero decir. Bueno, y el monto de la pensión de invalidez es ese, cuando es pensión básica solidaria de invalidez, ¿ya? 107.000 pesos. Con una discriminación entre hombres y mujeres, que sabemos que el género incide, no hay que buscarlo mucho. Bueno, aquí, entrando a la preocupación de esta comisión, ¿qué pasa cuando la incapacidad temporal pasa a ser permanente? Porque el médico, y esto hay que ponerle acento, es el médico que declara la irrecuperabilidad laboral. En la licencia pone, el paciente no tiene recuperabilidad. Y eso significa que debe iniciar un trámite de invalidez. Sin embargo, esto no se aplica de esa forma en la ISAPRE necesariamente. Y la ISAPRE pueden, a espaldas del paciente, iniciar un trámite de invalidez por ese paciente, ¿ya? Sin que el paciente tenga conocimiento. Y las comisiones de invalidez funcionan normalmente con esa solicitud de la ISAPRE. Bueno, sobre qué pasa con las ISAPRES, porque las ISAPRES están rechazando a destajo. Todos estos trámites los rechazan. Cuando están en trámite de invalidez, las ISAPRES rechazan, yo creo que muchas veces sin darse cuenta. Pero uno se encuentra con que la Contraloría de ISAPRE es un engendro en que hay muy buena Contraloría técnica, con peritaje que son muy estrictos, pero que son 1 de cada 5 licencias médicas de salud mental, por ejemplo, están peritadas. Nosotros en FONASA tenemos 1 de cada 10.000, ¿ya? 1 de cada 5, y el perito dice usted, el paciente tiene 30 días de reposo de prórroga, porque lo requiere, y la ISAPRE le rechaza la licencia. Entonces, cuando estamos en el momento más delicado, el sistema opera de una manera anárquica. Y, por lo tanto, en este momento se está reuniendo distintas comisiones para analizar y auditar este fenómeno en que están ocurriendo anomalías impresionantes y nadie le está prestando atención. Y aquí hay unas jurisprudencias que señala
que tenemos que atender de que cuando alguien inicie un trámite de invalidez no pueden haber los rechazos de licencias médicas que están ocurriendo, ¿ya? Estamos hablando, esta jurisprudencia deja entrever que si se repite un segundo trámite de invalidez, la ISAPRE puede contrastar, digamos, los antecedentes con su criterio de que la recuperabilidad laboral no se haga acreditada y por lo tanto o de que el reposo no está justificado. Eso es lo que está ocurriendo y creo responder un poco a la inquietud de la comisión. Estoy tratando de redondear los temas centrales. ¿Cómo incide lo que la doctora Siches señala? Digamos que uno de los graves problemas que tenemos es que las personas no acceden a los cuidados de salud que determinan, digamos, lo que se dictamina o se indica en estos casos. Si corresponde una pensión de invalidez, hay que iniciar un trámite, pero si no ha llegado el especialista, ¿cómo va a iniciar un trámite si no desconoce hasta el diagnóstico? Entonces, esa es una barrera muy importante de ingreso para 1.820.000 personas esperando esto a noviembre del año pasado. Y en cirugía, que es donde a veces con el asesor de la Superintendencia de Pensiones, que le hemos preguntado si lleva ya 3 años esperando y está en un lugar de la lista de espera que significa que va a estar otros 3 años, si puede iniciar un trámite de invalidez como pensión transitoria. Y la respuesta es sí. Pero ¿qué pasa si inicia el trámite de invalidez? Lo declaran no configurado porque no ha tenido tratamiento. No ha tenido tratamiento y no se ha aprobado entonces la recuperabilidad laboral. Y por ende, aquí se hace la observación de que el artículo 3 del decreto ley del 2013, número 7, del Ministerio, dice que no se puede estar rechazando, objetando los reposos si el paciente no ha accedido a la consulta, ni a los exámenes, ni a las prestaciones que tienen que ver con su patología. Reflexiones finales. De nuevo aquí vemos que el tema de la discapacidad está impactando, pero más impacta cuando las pensiones son paupérrimas y la prolongación de la vida laboral se está produciendo, de modo que muchas personas tienen esa discapacidad y llegan a trabajar en condiciones de salud desmedradas sin que hayan adecuaciones preventivas para un riesgo aumentado de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Aquí una reflexión global del informe ahí con Stephen Hawking plantea: nosotros tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y entregar las inversiones y los recursos para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Una persona que tiene una condición muy similar a Hawkins es Javiera, que está en Suecia con sus 34 años. Ella solamente mueve como Hawkins los párpados y se comunica. Ella estudió, ella se recibió de educación secundaria, ella estudió música, pero tiene condiciones de salud bien desmedradas. El equipo que la atiende es de cerca de 10 profesionales, le entregan una pensión de invalidez de 10.000 coronas, que son cerca de 700.000 pesos. Ahora, las condiciones siempre hay que ver las causas. En este caso, las causas es que ella nació con la tetraparesia espástica, debido a que durante el embarazo, en el 5º mes, fue sometida la gestante a tortura con electricidad en la zona genital, ¿ya? Y eso no ha tenido ninguna respuesta del Estado. O sea, todo ha corrido a cuenta de la seguridad social sueca. ¿Ya? Y ahora redondeamos con, entre paréntesis, Javier entró al hospital ayer con un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ya? Las propuestas del Colegio Médico están centradas en
la importancia del enfoque determinante social en la optimización del acceso a los servicios de salud, en particular a aquellas personas con capacidades diferentes. Hay 11 puntos en los objetivos sustentables de desarrollo sustentable. Salud no está, pero nosotros creemos que la discapacidad tiene que tener mucho más énfasis en todo el tema de lista de espera, temas de, por ejemplo, un hombre de 40 años que pasa 4 años en lista de espera por una necrosis aséptica de cadera. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué él no va a poder caminar con su hijo? Porque 3 años más de espera significa que nunca más va a caminar. ¿Por qué? ¿Ya? Él ha tenido que interponer 2 recursos de protección para que se le dé derecho a caminar con una necrosis aséptica que se opera en 1 semana en el sistema privado. Bueno, el segundo es, para atender eso, un enfoque de equidad en el Ministerio le dio énfasis a aquello que tiene que ver con mejorar las oportunidades, resolviendo brechas de equidad. Y rescato el aporte del doctor Carlos Montoya Aguilar, diputado Castro. El segundo punto, optimizar los espacios de participación, es bien importante porque estamos ajenos, yo como ciudadano en general, estamos ajenos a la información y a la participación en todos estos temas de cobertura de seguridad social, y sería importante tener herramientas y espacios de participación que, sugerido por nuestra presidenta del colegio, una defensoría de las personas con discapacidad e invalidez sería un buen aporte. Luego, el tema es desarrollar mejoramiento de información y estadística, porque estamos bastante carentes, y una investigación seria en todo lo que significa la emergencia y auge de la invalidez y la discapacidad en nuestro país, sin que estemos identificando los factores atribuibles y la necesidad de cobertura realmente efectiva. Gracias. Bueno, agradecer la exposición del Colegio Médico. Quería abrir las preguntas a los diputados y diputadas sobre la exposición del Colegio Médico. Diputado Barro. Gracias. Yo quiero agradecer la exposición, creo que es un aporte importante a esta comisión, pero aprovechemos que está el Colegio Médico para preguntar algo que ha de alguna manera cruzado toda la comisión investigadora, y dice relación con que asociados al Colegio Médico son quienes actúan como juez y parte dentro de los procesos en que se analizan las pensiones de invalidez. Y me gustaría saber qué opinión tiene el Colegio Médico respecto a este tema central de esta comisión investigadora, como es el hecho de que hay médicos, probablemente muchos asociados al Colegio Médico, que cumplen un rol de dar cuenta, rechazar, aprobar, y que son pagados por las AFP, por las ISAP, etcétera, y me gustaría saber cuál es la posición del Colegio Médico respecto a esto. Muchas gracias. Voy a dar el resto de las palabras y de ahí le doy la palabra al Colegio Médico. Diputado Castro. Sí, saludar a la presidenta del Colegio Médico, al asesor, al superintendente también y todo el equipo. Nuestra controversia, que no es nueva, tiene que ver con 2 aspectos que han estado rondando en esta comisión investigadora. Uno es cómo precisar, a juicio de ustedes, que haya tal nivel de diferendo en iguales diagnósticos y distintos pronósticos. Porque una cosa es un paciente que tiene una enfermedad, que podemos coincidir en el diagnóstico, en el rotulado de la enfermedad, y otra cosa es su nivel de discapacidad para poder seguir trabajando. Uno puede estar enfermo y puede seguir trabajando según la discapacidad que le provoque. Acá tenemos sucesivos casos que han llegado a esta comisión, desde el nivel regional al nivel central, donde se produce un abismo de diferencia
no en el diagnóstico, pero sí en el pronóstico respecto a la discapacidad de ese enfermo, que hace que por un lado haya una controversia técnica, que me gustaría saber qué opinión tienen ustedes sobre si profesionales especialistas de una región o de Santiago tienen distintas miradas para calificar a uno con un 15% de discapacidad o un 50% de discapacidad, que cambia en un mundo de diferencia el futuro de este seguro de invalidez para esa persona en cuanto a seguir trabajando o no, que le cambia el resto de la vida. 2, esa misma persona, a la vez de estar luchando por su futuro respecto a una invalidez, lucha en el presente porque simultáneamente está entregando una licencia médica cada 30 días, a lo menos, para ausentarse del trabajo, el trabajo presente que tiene. Entonces, tiene una doble condición de castigo porque sufre un rechazo sistemático a su licencia que le impide justificarse ante el trabajo y por lo tanto deja de recibir el sueldo actual, mientras, porque lo que se le dice es: nosotros no le vamos a aceptar su licencia mientras no le apruebe la invalidez. Este es como ir al compra huevo. El día que usted consiga la invalidez, nosotros le vamos a aprobar la licencia. Al revés, le dicen por el lado de la pensión: mire, ¿cómo le vamos a dar la invalidez si usted ni siquiera le justifica la ausencia del trabajo? Porque su enfermedad no provoca ausencia del trabajo. ¿Me explico? Tenemos una colisión crónica de intereses que hace que el usuario esté al medio de esto y no tenga respuesta. Por un lado son los criterios médicos. Y 2, aquí se ha afirmado en distintas sesiones que tenemos un hecho histórico, que no es reciente, que es histórico, pero que es una lacra, que es que hay un conflicto de interés, porque hay médicos interconsultores que reciben su financiamiento de parte de compañías de seguro o de AFP. No es la hora aquí de mirar nostálgicamente el pasado, que cuando se produjo esto. No sabemos que el decreto 3500 generó una distorsión. Estamos hablando de los años 80, cuando se creó este sistema. Pero esto se ha perpetuado en el tiempo. Y por tanto tenemos una cantidad de varios cientos de médicos interconsultores en regiones y en Santiago, en la Comisión Central, que comprenderá la presidenta del Colegio Médico, y yo fui predecesor de ella también en la orden, que genera un conflicto ético de estar evaluando neutralmente como juez el futuro de un paciente y tener un ingreso dependiente de una de las partes. Ese es un problema que nosotros aquí lo hemos abordado y queremos buscarle una solución. Entonces, hay profesionales de staff, de planta en la superintendencia que tienen un pago por jornada, y hay interconsultores que tienen un rango jerárquico importante. Ustedes comprenderán que la palabra final la da el especialista. ¿Y quién es el especialista? Un interconsultor. ¿Y quién es el interconsultor? Un señor que se le paga por caso. Se le paga por caso, no se le paga por jornada. Y por lo tanto tiene un incentivo a acumular casos, a tener más ingreso por caso, y curiosamente esos casos pueden probablemente no favorecer al paciente, sino al pagador. ¿Quién es el pagador? El que le entrega la remuneración a ese médico. Ese es el tema. Sobre eso me gustaría la posición del Colegio Médico, por favor. Perfecto, diputado Castro. ¿Algún otro diputado tiene consultas? Bueno, yo tengo dos consultas. Una que tiene que ver con la Comisión Técnica de Invalidez, que es el organismo que fija las normas, ¿cierto? Y los criterios si es que a esta enfermedad se le va a considerar tal o cual discapacidad, y en donde también hemos visto que hay un conflicto, yo diría, porque no se puede ser, o ese organismo no puede ser, disculpen, que hay mucho ruido en la comisión, no se puede ser imparcial si a la vez tienen participación de las compañías aseguradoras de la AFP en este organismo. Quienes dictan las normas, por lo tanto, son quienes después las tienen que aplicar. Entonces, quería saber la opinión del Colegio Médico sobre esta participación en este organismo. Y lo otro que me llamó la atención de la presentación que hicieron es esta suerte como de tabla, ¿cierto?, de casos, en donde se señalaba que la AFP Provida, después de los 65 años, si no me equivoco, después de los 60 años, había como una baja o comparativamente con otras AFP respecto a la tasa, y que ese es un tema también que nosotros estamos revisando, la tasa de siniestralidad, ¿cierto?, si es que se está aplicando o no. Acá habían algunos casos que, de hecho, abrió esta comisión investigadora que tenía que ver con que a trabajadores las AFP los instaban a que no entregaran las pensiones de invalidez o hicieran un trámite burocrático extremadamente largo. De hecho,
Lo que sí ya tenemos como producto de la comisión investigadora es que la Superintendencia de Pensiones dictó un nuevo ordenamiento que permitía que no solamente que se exigiera solamente lo que establece la ley, que es el carnet de identidad, pero antes se le estaba pidiendo además certificados médicos y un asunto y una serie de cosas que estaban fuera de la normativa. Entonces me gustaría ver si es que podríamos revisar nuevamente ese punto, que yo creo que es interesante para objeto de la comisión, y si pueden ahondar un poco más para que el resto de los diputados también estén al tanto de ese tema, pero al menos ese es un tema importante y que no hemos podido tampoco dar con él, si es que existe o no este uso de la tasa de siniestralidad. No sé si hay otra pregunta, ¿no? Ya, muchas gracias. El doctor va a mostrar parte de ese gráfico, pero más que nada es cómo se induce a pensión por edad cuando correspondería a pensión de invalidez, particularmente en las mujeres. Sobre la pregunta central en torno a si hay conductas antiéticas, nosotros en primer lugar, señalar que hemos sido muy reiterativos en poder recuperar la tuición ética, obviamente para poder hacer las sanciones correspondientes cuando encontremos a profesionales médicos que tengan actuaciones que estén reñidas, ya sea para tema de licencias, para tema de pensiones o para la práctica profesional en general, proyecto que lamentablemente no se ha quizá evaluado la relevancia, en particular cuando uno tiene que disponer de profesionales para poder señalar parte de estos procesos, por ejemplo, de invalidez o de incapacidad temporal. Dicho eso, nosotros lo estuvimos analizando con el Departamento de Ética y creemos que pensar que las fuentes de financiamiento no distorsionen el actuar sería algo demasiado naive. Y efectivamente creemos que hay que avanzar en una reforma a las fuentes de financiamiento y poder contar con comisiones técnicas que cumplan con ese rol, como también hacer un trabajo con los profesionales médicos para poder constatar que su rol muchas veces pueden intentar resolver las falencias que también tiene el sistema y quizá equivocarse en alguna de las acciones que pueden tocar. Pero el doctor nos va a contar en algunas de las diferencias que existen en contra de esto y además, a pesar de que hay un espacio de vulnerabilidad en torno a los médicos y médicas en estas mismas comisiones, creemos que las falencias del sistema, no es quizá el punto más medular, sino es el aparataje completo y es una figura que está activamente en donde tienen el principal protagonismo las propias aseguradoras y las propias AFP de estar activamente sometiendo a procesos de fiscalización, de investigación, siendo que los pacientes no tienen ninguna de esas alternativas para poder ir a defender sus casos aparte de estas comisiones. Y ahí, más grave que el conflicto de interés médico, el tema es que la contraparte de los pacientes es una contraparte mucho más potente en la que ellos pueden optar, porque podrían también representar peritajes pedidos por sus propios defensores para poder objetivar. Y sobre el caso de las diferencias, creo que también hay que recordar que no todas las patologías tienen el mismo impacto. Esto requiere aplicar en el contexto de los pacientes, de cuáles son las condiciones y el impacto que crean cada uno de ellos en relación a sus actividades laborales, en relación a sus roles dentro, por ejemplo, del hogar, y esas son particularidades que obviamente una comisión responsable también tiene que considerar. Sobre el gráfico... Yo quiero ahondar sobre la pregunta del diputado Castro en el sentido de que el ejercicio profesional hoy día se enfrenta con graves barreras para cumplir éticamente. Una de ellas es, por ejemplo, de que han salido instrucciones que limitan el acceso a las licencias médicas de papel, por ejemplo, de manera que hoy día la Suprema declara que es ilegal, ¿ya? Ahora, la Suprema no ha atendido una razón de la ilegalidad de aquello. La ilegalidad es que si nosotros reemplazamos la licencia de papel por licencia electrónica, tenemos que
por dictamen de la suceso, cumplir con todas las funciones de la licencia de papel. Y la licencia electrónica, desde su nacimiento, así como otros sistemas de información que vienen de muy atrás, no tienen la posibilidad de reconocer enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Entonces los médicos se encuentran en un ejercicio ilegal que tienen un paciente accidentado del trabajo y están fuera de la mutualidad, en una clínica, en una consulta, y llenan la licencia médica y tratan de ingresar el accidente de trabajo y no pueden. Y le tienen que poner accidente común, ¿ya? Enfermedad común. Eso, entonces, cuando se habla del ejercicio y los conflictos de interés, bueno, la protesta ha sido permanente, decir, digamos, la licencia médica es un derecho, pero tiene que cubrirse según la normativa vigente. Y entonces, cuando vemos las barreras de ingreso, ya dije las barreras de ingreso a la invalidez por lo laboral. Tenemos pacientes que no van a llegar a la invalidez laboral, digamos, por causa laboral. Y tenemos las otras barreras que aquí son, digamos, el desconocimiento de los derechos de las mujeres, después de los 60 años. Pero también tenemos, curiosamente, que las diferencias cuando vemos los ingresos de aquellos pensionados por invalidez, vemos que se distribuyen en los tramos de deciles donde están las pensiones básicas solidarias de invalidez. Es decir, como del orden del 11, el 14% son de esos tramos. Pero cuando llegamos a los tramos más altos de ingresos, representan un 3% de todas las pensiones de invalidez. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿No será otra barrera, ¿no es cierto?, de que tiene un ingreso que lo va a tener que desembolsar la AFP o el seguro de invalidez? Entonces, aclarado eso, yo le agradezco mucho. Es que quiero interrumpir por el punto, porque me parece que esta lámina, sí, y con el diputado Castro conversábamos, sí, y queremos pedir que a través de la comisión pidamos un oficio que pueda ser remitido a la superintendencia y a la AFP Provida, porque parece absolutamente irracional el nivel de absoluta, ¿no es cierto?, discordancia entre la media de la AFP y la AFP Provida. Me parece un tema que me gustaría saber el porqué y que nos den alguna explicación. Perdón la interrupción, gracias. Claro. Ahora, sobre un punto sobre comisión de invalidez. Las comisiones regionales tienen ambas partes, digamos, defienden los intereses de la AFP y están los médicos que representan al seguro de invalidez. Están los médicos que representan al paciente, que son funcionarios de la suceso, de la Superintendencia de Pensiones. Pero lo que ocurre es que cuando hay un dictamen de 70% de invalidez y apela el seguro de la AFP, posteriormente esto asciende a la Comisión Médica Central y, sorpresa, de 70 bajamos a 15%. Entonces, ¿cuáles son los principios de una buena Contraloría en esos espacios? De que haya reproductibilidad, sea repetible un dictamen de 70% que baje a 65%, pero no a 15%. Y eso es extremadamente común, estamos viéndolo sistemáticamente cuando hay apelaciones a nivel de la Comisión Médica Central, de manera demasiado frecuente. Ahora, si eso tiene que ver con que la Comisión Médica Central tenga financiamiento del seguro de invalidez, eso no nos consta. Hemos tratado de averiguarlo, hemos enviado oficios o correos, digamos, a la Superintendencia de Pensiones para consultarlo, pero no ha habido respuesta. Y eso es más o menos lo que podemos indicar. Bueno, antes de darle la palabra al superintendente y agradecer la exposición del Colegio Médico, de verdad es muy importante, por lo menos para la comisión en términos de datos. Bueno, antes de cerrar, ya, diputado Bertolú. Sí, Presidenta, la verdad que estamos tomando todos los antecedentes para esta comisión para mejor informar a la sala. Y me gustaría hacer su explicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Estado, los funcionarios del Estado, cuando se enferman,
pasan unos cuantos días, no sé cuántos días son, y el Estado le dice, ¿sabe qué? Por incompatibilidad laboral, lo despide. ¿Cuál es la opinión que tiene el Colegio Médico de eso? Y segundo, dada la estadística, porque aquí uno empieza a jugar con los datos y va colocando la escala y va haciendo cuadros para poder, no sé, hacerse una imagen. Pero me gustaría saber qué pasa, por ejemplo, con el tema FONASA, que tiene que recuperar a los enfermos y se demora, como usted dice, 3 años, 4 años, y en definitiva caen a lo mejor en una depresión, no pueden trabajar. Entonces me gustaría ver cuál es su tema con el sistema FONASA. Es una pregunta que después de 3 años que no tenga, ¿no es cierto? Porque para muchas personas que el Estado pague a empresas privadas para que recupere a una persona está como penado por la ley. Para muchas personas de aquí del Congreso. Entonces me gustaría ver desde el Colegio Médico cómo ve esta parte, que no tiene atención. Esa es la figura. Después están los temas laborales de las mutualidades. Las mutualidades, de verdad, ellos tienen un compromiso con los trabajadores. Cuando hay un accidente laboral, prácticamente te cubre todo. No sé qué pasa después, según usted, con su pensión de invalidez. ¿Cómo lo toman? Entonces me gustaría ver también si para usted el hecho de sacar a las compañías de seguro del mercado y que el Estado se haga cargo de todos los procesos de invalidez, ¿sería más eficiente o no? Le doy la palabra al... Bueno, en general lo hemos señalado, no solo en esta comisión, en general los problemas que existen no solamente en el sistema asegurador, sino obviamente en las prestaciones para quienes son beneficiarios de FONASA, tienen un impacto en nuestros pacientes que produce más carga de enfermedad, además de ya por los temas de selección conocidos del sistema de financiamiento y de seguros de salud, obviamente nos hacemos cargo de los más enfermos, los más envejecidos y también quienes son más pobres, que es un determinante social sanitario estructural. Dicho eso, vemos que el sistema tiene falencias que hay que reformar, entendiendo cuáles son los pasos, pero creo que hay que llamar también un poco a la cautela que esas transformaciones, aunque los titulares pueden ser muy grandilocuentes, quizá tiene también mucha responsabilidad en el impacto que va a tener en los pacientes y también en cómo el sistema va incorporando algunos factores para poder volver a la vida laboral. La idea no es es cumplir los estándares, pero claramente no vulnerar gran parte. El tema de la incapacidad laboral en la administración pública, en general hemos tenido algunos casos puntuales, hay cosas muy específicas para la cual nosotros existe un examen dentro de la ley, por lo menos de contratación pública. Nosotros por lo menos hasta la fecha no hemos tenido un registro, así que si los diputados tienen antecedentes de funcionarios, pacientes que hayan sido desvinculados por incapacidad laboral, sería importante tenerlos, entendiendo que sí tenemos altas tasas de reposo y que obviamente nosotros también lo vinculamos, por lo menos en el sector salud, a la sobrecarga del sistema, a los problemas que tiene el trabajo en Chile, más que los chilenos y chilenas seamos flojos, porque sí, que es también una tesis que puede andar rondando un poco en la percepción que tenemos en torno al trabajo. Doctor, sobre el punto de la reforma, yo voy a dejar ahí al doctor Valirari que conoce un poco más de esto. Quisiera puntualizar respecto al tema, por ejemplo, de FONASA. Hemos desarrollado una línea de investigación muy curiosa, que estamos viendo qué pasa con los pacientes en términos de mortalidad a partir de la espera en las listas, ¿no es cierto?, de cirugía y de especialidad. Eso es ya una curiosidad científica, ¿no?, que estemos analizando eso, porque eso ya denota de que hemos abandonado una buena parte de nuestra razón de ser, ¿ya? Y yo siento que muchas veces el sector salud está
estigmatizado. Por ejemplo, el ausentismo, ¿ya? Yo recuerdo uno de los estudios emblemáticos del Ministerio de Hacienda, mostró el nivel de ausentismo que era casi el doble que el sector privado, ¿ya? Y transitaba del orden de los 25%, pero lo que llamaba la atención que pusieran los permisos maternales ahí, ¿ya? O sea, las licencias pre y postnatal, siendo que una actividad altamente feminizada. Entonces, obviamente que en el sector público las personas envejecen con sueldos, ¿no es cierto?, que no son competitivos, y por lo tanto la población también tiene una carga de enfermedad distinta. Todo eso no se quiere estudiar, ¿ya? Cuando uno pide por transparencia la información, no la entregan, ¿ya? Y entonces, si no la entregan, ¿cómo vamos a determinar si es grande o no la brecha entre uno y otro? En términos de lo que es el logro de tener un sistema de mutualidades interesante, ¿no es cierto?, con unos impactantes logros. Sin embargo, también las barreras ahí son impresionantes. 500.000 denuncias por accidente del trabajo, 2/3 partes de esas tienen altas inmediatas o altas precoces. ¿Y dónde van a dar? Al FONASA. Después, enfermedades profesionales, si ustedes piden en el ISL que les documenten las licencias médicas laborales de personal de salud, ustedes se van a encontrar de nuevo con una curiosidad científica. No existe el burnout. No. El burnout. Si va al ISL y pregunta cuántas licencias por enfermedad profesional tiene el personal de salud, y prácticamente no hay. Entonces, eso para mí también es una curiosidad científica, porque es sabido por toda la literatura científica que el personal que atiende cuidados de personas está sometida a condiciones de estrés y de padecimiento que el burnout, el síndrome de fatiga crónica o de desgaste profesional. Y médicos en Estados Unidos, 50%. Burnout. ¿Cuántos tenemos en Chile? ¿Cuántos? 0. En el ISL, digamos. Están en el Congreso. Arrancan del sistema de salud. Eso es una de las características. Pero si uno pregunta, ¿qué pasa entonces si no acceden? ¿Cuál es la consecuencia? La invalidez. La invalidez y, desgraciadamente, también tasas de suicidio que son quizás porque estamos estudiándolo, un 50% por sobre la tasa de suicidio de la población general en la profesión médica. Y estamos hablando de una de las tasas de suicidio más altas del mundo que tenemos en Chile. Y los médicos están por sobre. Estamos por sobre esa tasa. Bueno, solo para puntualizar el tema de las mutualidades, que lo dijimos en algún momento, nos parece importante señalar que CONPIN debería contar con una observación activa de buscar enfermedades profesionales que causaran invalidez, porque eso hoy día no existe o es muy marginal, más allá de que entendemos que el trabajo también puede producir un impacto en la salud de las personas y tiene que ver con algunas de las distorsiones que ha dejado el sistema, además del tema de la defensoría de los pacientes y obviamente modificar las fuentes de financiamiento de las comisiones de salud. Nosotros asumimos que puede ser un conflicto de interés y esperamos obviamente que esos sean números muy marginales en el impacto de la invalidez de los pacientes. Bueno, agradecerle al Colegio Médico la presentación y le doy paso al Disculpe, es que lo que pasa es que nos quedan 15 minutos. No sería mejor eliminar la compañía de seguro y que el Estado se hiciera cargo para eliminar el tema de... Sí. No sé si lo que pasa es que sí. Lo podríamos dejar. Sí. Claro, bueno,
de todas formas agradecerle y le cedo la palabra al superintendente para que nos pueda exponer. Buenas tardes, diputadas y diputados. La verdad que en relación a los temas expuestos y a las preguntas que ustedes han manifestado, la Superintendencia de Salud tiene pocas áreas y pocas facultades al respecto, ¿ya? En relación al tema de los médicos, la Superintendencia de Salud no tiene ninguna facultad en relación al control y regulación de ellos. Nosotros lo único que hacemos es inscribirlos y reconocer su profesión y especialidad a través de los documentos que nos entrega la respectiva entidades acreditadoras, y no tenemos ninguna injerencia mayor. En relación a los procesos de las licencias de las distintas personas, efectivamente la Superintendencia tiene un rol, la Superintendencia de Salud, pero bastante acotado, que en aquellas personas que están siendo sometidas a un proceso de pensión de invalidez, es que el proceso de licencias, mientras ese proceso se lleva a cabo y se toma alguna determinación, nosotros tenemos la facultad y la capacidad de fiscalizar a las ISAPRES que se cumpla. Efectivamente, las ISAPRES también tienen la libertad y la facultad de cuestionar esas licencias, y hay que apelar a la COMPIN, y ahí nuevamente se abre otra esfera pequeña de influencia de la Superintendencia de Salud, que es, una vez que la COMPIN ha resuelto, nosotros exigir el pago dentro de los siguientes 15 días del proceso de licencia de esa persona. Si eso no ocurriera con la celeridad establecida, nosotros podemos hacer uso de las garantías que tienen las ISAPRES y pagar inmediatamente a esa persona. Y la última facultad que nosotros tenemos es respecto a algo que también se tocó acá, que es cuando una ISAPRE decide pasar a una persona a un proceso de pensión de invalidez, es que todo el proceso de exámenes y valoraciones médicas que ellos requieren son de responsabilidad de la ISAPRE, no con cargo a la ISAPRE, no del usuario, y también nosotros tenemos facultades al respecto para fiscalizar que eso ocurra. Esos son los ámbitos de fiscalización y de facultades que tiene la Superintendencia de Salud. No tenemos más facultades. Al respecto, realizamos fiscalización. El año 2017 se realizaron 65 fiscalizaciones. El año 2018, 78. Este año llevamos del orden de las 10 fiscalizaciones. Y hemos impartido multa a las ISAPRES. No son muchas, pero sí se han impartido multas el 2017, 2018 y este año también, respecto a algunos de estos incumplimientos sobre los que nosotros tenemos alguna área de influencia. La verdad que la Superintendencia de Salud, al respecto del resto de los temas, no tiene ninguna injerencia. No la tiene con FONASA y no la tiene con respecto a las entidades de contraloras de las respectivas ISAPRES. Eso. Diputado Bartoló. La misma pregunta, ¿por qué siempre se habla de ISAPRE y no se habla del sistema de salud FONASA y ISAPRE? Porque los trabajadores son de todos los ámbitos. ¿Por qué no se, para poder entender la figura cómo funciona? Porque los médicos le entregan la licencia a los trabajadores, sea de ISAPRE o sea de FONASA. Pero nosotros tendemos a decir ISAPRE a la AFP, y la verdad que es FONASA, ISAPRE, AFP, el IPS, hay un montón de sistemas. Entonces, para poder entender la figura, para poder mejorarlo. Pero si nosotros seguimos, que nos corta la posibilidad, ¿no es cierto?, de crecer. Porque todo el sistema es como que el ISAPRE, FONASA, las aseguradoras, como que el mundo privado. Por eso le hice ver, si sacábamos a la aseguradora y el Estado se hacía cargo, recuperando las plata que toman la aseguradora, y que el Estado se haga cargo de esto, entonces los médicos sería más fácil de emitir un decreto para que se pensione. Entonces, estamos haciendo una, yo creo que en un vaso de agua. Porque si no tenemos la información, aquí lo veo, ¿no es cierto?, que sea destinado horas en buscar antecedentes para poder llegar y plasmar, demostrar lo que está pasando, y nosotros seguimos con el tema público-privado y que los malos son estos, los buenos son estos otros. Entonces, la verdad es que si nosotros no tenemos toda la información, el informe también va a ser un tema político y no de resolver el problema. Entonces, me gustaría si se pudiera canalizar para que nosotros entreguemos una información de verdad cómo
cómo está funcionando y cómo deberían ser los cambios. Gracias, presidente. Sí, antes de darle palabra voy a preguntar al resto de los diputados si tiene alguna otra consulta. Yo al menos sí quería consultar respecto al tema de estas multas, si ya fueron cursadas, entonces si nos pueden oficiar cuáles son, a quiénes multaron, por qué causa, el detalle, todo eso, si nos pueden, los montos también, sí, si nos pueden entregar mediante oficio esa información. Y lo otro también saber su opinión, porque a pesar de que a lo mejor tienen ámbitos restringidos de fiscalización, sí vemos que hay, por lo menos, nuestra idea es poder tener propuestas también, como decía el diputado, poder ver también el ámbito entero de cómo funciona, y para eso poder tener la opinión de la Superintendencia de Salud podría ser algo positivo, en el sentido de que nosotros hemos visto, y por lo menos también en las presentaciones anteriores, que hay irregularidades. O sea, que un médico, como decíamos en el oficio que iniciamos esto, como médico particular tenga una opinión que después cambie durante el proceso como médico interconsultor, es una cosa que, o sea, yo sé que a lo mejor si no tienen las facultades, no sé, a lo mejor una propuesta es que puedan tenerla o que un organismo pueda fiscalizar y que sea de carácter imparcial, porque si el médico además es contratado obviamente por la AFP, da a entender que hay conflicto de interés, y que en algunos casos yo creo que puede ser evidente. O sea, este caso a mí me parece que del todo da a entender que hay un conflicto de interés, y que no puede ser que un médico cambie de opinión de la noche a la mañana. Entonces, bueno, le dejo la pregunta a Superintendente, porque la verdad es que nosotros queremos llegar a conclusiones que nos puedan dar avance en esta materia, y para eso, por lo menos, saber su opinión. A ver, en relación a lo planteado, la verdad que el sistema de salud chileno tiene estos dos componentes. La verdad que pudiésemos discutir largamente si se mantiene el modelo o se cambia. Yo lo que sí estoy absolutamente convencido que para ir solucionando este y otros temas, efectivamente la Superintendencia de Salud requiere más facultades de las que hoy día tiene. Es evidente que hoy día las facultades que tiene esta superintendencia son acotadas en algunas áreas y debiesen ser mayores, no solo en el ámbito de las pensiones de invalidez, sino que en otros ámbitos, en particular. Nosotros tenemos mucha facultad, insisto, sobre el sistema de ISAPRE, y por eso, diputado, yo menciono, porque ahí tenemos muchas facultades, podemos regular y podemos dar indicaciones y podemos exigir y podemos multar. Al revés, en otras áreas, en particular lo que dice en relación con el sistema público, esta superintendencia tiene muy acotadas facultades, que dicen relación básicamente con prestaciones GES, cumplimiento de ley de derechos y deberes, y hasta ahí llegan mis facultades. Y perdón, sí. Y esto ha sido una conversación larga de nosotros, es la Superintendencia de Salud, por lo tanto, cuando reconocemos dos sistemas, yo reitero que creo que hay que conversar respecto a la facultad que esta superintendencia hoy día tiene. Una consulta así, chica. Diputado Héctor. ¿Cuántas personas están en FONASA y cuántas en ISAPRE? ¿Cuántas en FONASA? En ISAPRE estamos hablando de 3.800.000 personas y 17 millones en el sistema FONASA. Eso es hoy día la proporción. Sí, un 20% en un sistema y un 80% en el otro. Insisto, con mucha facultad de parte de nosotros respecto a ISAPRES y no respecto a los otros, y también donde esta superintendencia tiene pocas facultades respecto a prestadores, tanto públicos como privados. Y también porque al final el sistema de salud tiene dos componentes, el seguro público-privado y el prestador también público-privado. Nosotros fiscalizamos intensamente solo a uno o aparte de que dice relación con la parte seguro, y respecto a prestadores también tenemos pocas facultades salvo temas de acreditación, patologías GES, electivas de urgencia, ley de derechos y deberes, y en particular en prestadores privados el tema de que no pueden pedir garantías respecto a la urgencia monetarias. Eso. No sé si hay alguna otra consulta de los diputados. Adoptar el acuerdo de los oficios. Ah, sí. Ya, perfecto. Voy a entonces adoptar el acuerdo de los oficios. Un oficio sería entonces a la Superintendencia de Pensiones y de Salud, que era el primero que me había solicitado el diputado Barros, que tiene que ver con que nos dé cuenta de por qué ocurre en el fondo esta alteración, yo diría, en Provida, en comparación con las otras AFP, respecto a las pensiones de invalidez, ¿cierto? Así que, acordado. Y
Disculpa. Son a 2 superintendencias. Ah, no, a las pensiones. Y a la suceso. Y a la suceso. A la suceso y a la de pensiones. Ujú, sí. Y a salud lo de las multas. Sí, las pensiones. Sí, y la suceso. Ya, perfecto. ¿Y su oficio? Y el oficio también, claro, el que habíamos mencionado a la Superintendencia de Salud se respecta a las multas. Ya, perfecto. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.